Reciban todos un cordial saludo, sean bienvenidos a su jornada de capacitación. Me presento, mi nombre es Luis Carlos Díaz, yo soy enfermero, soy profesional en seguridad y salud en el trabajo y actualmente me desempeño como bombero en la estación de bomberos El Rosal. Hoy tenemos una tarea y es aprender de primeros auxilios en caso de accidentes vehiculares y también tenemos que aprender sobre prevención de incendios vehiculares. Porfa, los invito cordialmente a permanecer en línea, ¿listo? Libreta de apuntes y un esfero para tomar atenta nota, ¿listo? Entonces, primero, ¿qué debo tener en cuenta? Cuando hablamos de primeros auxilios, es saber qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Vamos a definir primeros auxilios, ¿listo? Primeros auxilios traducen primeros auxilios, ayudas, es decir, los primeros auxilios son las primeras ayudas, no médicas, pero sí especializadas que se le van a brindar a una persona que acaba de sufrir un accidente o una enfermedad de aparición súbita. Normalmente, cuando prestamos primeros auxilios, tenemos unos objetivos. ¿Cuáles son estos objetivos? El principal, el más importante de todos, es preservar la vida de nuestro lesionado. El segundo objetivo es reducir el dolor. ¿Listo? Vamos a reducir el dolor de nuestro paciente a partir de unos buenos procedimientos enfocados al buen tratamiento del lesionado. Vamos a evitar complicaciones y en caso de ser necesario, vamos a trasladar al lesionado a un lugar donde le puedan brindar ayuda oportuna. ¿Listo? Entonces, recuerden algo, el destino del lesionado está en manos de aquel que pone la primera gasa. Entonces, finalmente, el tratamiento del paciente va a estar en manos de nosotros, que vamos a estar en los primeros minutos con el paciente. Estos minutos son dicientes en la evolución del paciente y en la recuperación. De pronto han escuchado por ahí mencionar a personas que si el lesionado se muere en manos de nosotros, a nosotros nos van a meter a la cárcel, lo cual no es cierto, lo cual es falso y la idea es desmentirlo el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Tenemos la ley del buen samaritano. La ley del buen samaritano nace en Canadá y Colombia la ha adoptado en estos escenarios donde el lesionado muere en manos del prestador de primeros auxilios. Se corren muchos rumores, pero pilas, hay una diferencia entre entrenar personal paramédico, personal rescatista y entrenar personal prestador de primeros auxilios como lo somos todos nosotros. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta acá? Primer paso, conserve la calma, regule su respiración y entienda qué es lo que está pasando para que de esta manera usted sepa cómo debe proceder. Segundo paso, nunca abandone al lesionado. Recuerde que estaríamos incurriendo en un delito que sí es grave, que se llama omisión de socorro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantener la calma y vamos a proceder. Si me confundo, definitivamente no me acuerdo de qué es lo que debería hacer, entonces fácil, vamos a activar la línea de emergencias 123 y de esta forma vamos a garantizar el tratamiento adecuado del paciente, ya que el operador telefónico me va a guiar frente a lo que yo debería hacer para mantener estable al paciente mientras que llega el vehículo de emergencias. ¿Qué más vamos a tener acá? ¿Listo? No mueva al lesionado a menos que sea estrictamente necesario. En este orden de ideas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantener al lesionado en la posición que está, vamos a preservar la temperatura y vamos a esperar a que llegue el vehículo de emergencias. Si el vehículo en el cual se desplaza el lesionado se empieza a incendiar o existe una amenaza de incendio, lo mejor es extraer a la persona utilizando cualquier técnica para sacarlo del carro y afuera le vamos a prestar los primeros auxilios. Recuerde, prima la vida sobre la extremidad. Siguiente paso, vamos a acompañar y a escuchar al lesionado. Vamos a entablar una charla amena y voy a obtener información relevante para el tratamiento. ¿Como cuál? Entonces, estaríamos hablando de, por ejemplo, el nombre del lesionado, ¿cierto? Saber qué es lo que le está pasando, saber qué parte del cuerpo le duele y cómo podemos hacer para aliviar el dolor. Una vez obtengo información, también debería saber, por ejemplo, el número telefónico de algún contacto, también saber qué parte del cuerpo le duele, si es alérgico, si está consumiendo algún tipo de medicamento o si padece alguna enfermedad de base. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Tenemos nuestra ley del buen samaritano y vamos a suplir las necesidades primarias. ¿Cuáles son estas necesidades primarias? Que el lesionado respire, que tenga pulso, ojo, y que la sangre esté dentro del cuerpo en las cavidades que le corresponden.
De esta forma vamos a garantizar un tratamiento adecuado del lesionado y vamos a preservar la vida. No olvide, no trate de invadir el cuerpo, no le dé líquidos, alimentos o medicamentos y ojo, los movimientos que va a hacer es porque realmente el lesionado así lo requiere. Bueno, una vez teniendo en cuenta la atención del lesionado, la ley del buen samaritano, vamos a proceder con la normatividad para botiquines. Tenemos una normatividad muy especial. Para Colombia tenemos la resolución 0705 del 2007. Tenemos una norma ANSI que podemos adoptar en cualquier momento a la hora de dotar nuestros botiquines, y hay una recomendación que nos brinda la Secretaría Distrital de Salud que hace referencia a 4 puntos a tener en cuenta a la hora de montar nuestro botiquín. Debe ser portátil, debe ser de libre acceso, no debe contener medicamentos en su interior y que solamente sus elementos sean para curación. En ese orden de ideas podemos contar con 2 opciones para el montaje de nuestro botiquín y las recomendaciones de la Secretaría de Salud. ¿Listo? Seguimos. Tenemos un problema con el COVID-19, ¿cierto? Y sus nuevas cepas, y es un tema que nos ha estado como estresando un poco, pero recuerden algo, es importante protegernos. El King College de Londres lanza una recomendación en cuanto al uso de equipos de protección personal y nos sugiere que de ahora en adelante nuestros equipos de protección personal deberían contar con certificación. Entonces podemos encontrar dentro de estos equipos de protección personal como tenemos 5 que destacan, como lo son tapabocas N95, KN95, FFP2, FFP3 y quirúrgicos de 3 a 5 capas con registro en INVIMA, ¿listo? Con certificación INVIMA. Es importante destacar que estos equipos de protección personal nos sirven para nuestro diario vivir y además a la hora de prestar primeros auxilios. Dentro de mi botiquín debería contemplar el hecho de contar con un tapabocas N95 para la hora de prestar primeros auxilios. Este tapabocas va a ser única y exclusivamente para nuestros pacientes. También guantes de látex, monogafas y visor. Ya contando con nuestro equipo de protección personal, ¿qué vamos a hacer? Prepararnos para la atención. ¿Listo? Cabe destacar que hoy vamos a contemplar el manejo de heridas. Entonces, las heridas las vamos a clasificar por la profundidad, por el tamaño y por la ubicación. No es lo mismo sufrir una herida con un destornillador en la palma de la mano que sufrir una herida con un destornillador en la cabeza, ¿cierto? Si se incrusta, el mecanismo de daño va a ser más letal en la cabeza que en la mano. Ahora, el tamaño de la herida puede significar o puede verse directamente implicado en la cantidad de sangre que se pueda llegar a presentar. No es lo mismo cortarse de la muñeca al codo, ¿cierto?, que cortarse el pulpejo del dedo. Entonces, en la herida más grande, pues va a presentarse más sangrado. La ubicación es clave. Entonces, no es lo mismo pegarse un martillazo en el dedo que pegarse un martillazo en la cabeza. Aquí vemos que las hemos clasificado según orden de importancia. No lo olvide, profundidad, localización y extensión es lo que tengo que tener en cuenta a la hora de manejar una herida. ¿Qué tenemos acá? Tenemos abulsión de tejido. Vamos a aprender a manejar una herida con abulsión de tejido, ¿listo? Entonces, es supremamente importante que todos tengamos claridad frente a cómo es que vamos a enfrentarnos al manejo de heridas, ¿listo? ¿Qué tenemos acá? Tenemos un biosimulador, ¿listo? Aquí vamos a tener en cuenta las heridas y vamos a manejarlas. En esta imagen que tenemos la del fondo, que es una mordida, es una agresión por accidente rábico, es decir, muerde un animal o una persona posible portadora del virus de la rabia. Y en la otra tenemos una herida donde una persona se engancha con algún elemento y se rasga el tejido, se genera la abulsión del tejido. En estos dos casos el tratamiento puede cambiar un poco. Primero, no olvide su equipo de protección personal. Segundo, aliste su botiquín. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta la herida. Para efectos del ejercicio, aquí voy a marcar una herida, aquí se ve, perfecto. Y el primer paso, el primer criterio para el manejo de la herida, ojo, suponiendo que solamente la pierna, de aquí para allá vamos a imaginar que está el cuerpo de la persona, entonces vamos a hacer presión directa. Como su nombre lo indica, es necesario contar con mi equipo de protección personal y realizar presión sobre el área afectada,
tal como se muestra acá en la imagen. Voy a hacer una presión constante. Puede ocurrir que la primera gasa se llene de sangre. ¿Qué opina usted? ¿Debería quitar la primera gasa y reemplazarla por una nueva? ¿O debería colocar una gasa sobre otra gasa y así sucesivamente hasta que se controle el sangrado? ¿Listo? Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar acá? Que en este caso la presión directa puede llegar a funcionar, pero también se puede llegar a presentar que no sea tan eficiente y tenga que utilizar otras técnicas. Dentro de estas técnicas puede estar el vendaje compresivo, que implica que con una venda elástica o una venda de tela yo debería dar varias vueltas sobre el área afectada, ¿cierto? Para mantener una presión constante. Vendaje compresivo. Tercer criterio, empaquetamiento de herida. En este caso puntual, es decir, acá en la herida que está más cerca a mí, vamos a encontrar que hay un orificio, ¿cierto? Y este orificio genera encharcamiento de sangre. Para este tipo de escenario específicamente, deberé aprender a empaquetar la herida, es decir, lo que conocemos acá en Colombia como tacar la herida con gasas para lograr contener el sangrado. Una vez logro contener el sangrado, procederé a aplicar un vendaje compresivo, es decir, activar la venda elástica, la venda de tela, ¿cierto? Y a dar varias vueltas sobre el área afectada. Mírenlo acá, vendaje compresivo. Y tercer maniobra, pero ojo, no como maniobra de último recurso, sino como una maniobra que se puede llegar a implementar en cualquier momento. Es el uso del torniquete. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Aquí tengo un torniquete, ¿listo? El torniquete es un elemento que en el pasado se decía que producía gangrena, pero al día de hoy sabemos que no es así, que realmente es funcional. Ahora, quiero que tengan en cuenta algo. Para efectos del ejercicio, ¿listo? Me voy a colocar el torniquete y entonces les voy a explicar cómo funciona. Entonces, mucha atención. Primero conozcamos un poquito de anatomía del torniquete. ¿Qué tenemos acá? Es muy similar a un cinturón, mírenlo acá, ¿cierto? En la parte donde vamos a trabajar normalmente vamos a encontrar una varilla que puede ser en policarbonato o metálica. Podemos encontrar acá una canal que es para bloquear, ¿cierto? Cuando ya acabe de darle vueltas al torque. Tenemos una riata que cuenta con un sistema de velcro doble función, es decir, donde necesite pegar el velcro, ahí se adhiere. ¿Listo? Por el otro lado cuento con una punta de color rojo, que es una punta guía, siempre le van a decir jale la punta roja, y una hebilla. Entonces, para colocar el torniquete, la primera tarea que tengo es empezar a hacer un círculo y jalar la punta roja. Mírenlo acá. ¿Listo? De la zona de corte, es decir, de la muñeca hacia el corazón, yo debería tomar una medida de entre 5 y 7 centímetros. Mírenlo acá. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a colocar, ¿cierto? Voy a proceder a colocar el torniquete. Mírenlo acá. ¿Y qué voy a hacer? Voy a darle vueltas al torque y lo voy a bloquear. En los momentos en los cuales he visto la necesidad de colocar el torniquete, he visto la necesidad de dar entre 5, 6 y 7 vueltas para lograr estrangular la extremidad y pues lograr contener el sangrado. Con el restante de la cinta lo voy a pasar hacia mí, ¿cierto? Y voy a bloquear. Aquí en la cinta que dice time, ¿listo? Ya lo vamos a ver. En la cinta donde dice time, ¿listo? O peligro, ahí por favor vamos a escribir la hora exacta en que se colocó el torniquete. La idea cuál es, que el médico se entere cuánto tiempo lleva puesto el torniquete y que de esta manera pueda hacer un cálculo de tiempo para que tome la decisión más correcta para retirar el torniquete. Ahora, muy probablemente muchos de nosotros hemos escuchado rumores de que el torniquete produce gangrena, ¿sí? Entonces vamos a darle claridad a estos rumores. Entonces, mírenlo acá, que solamente se aplica en amputaciones, bien sea parciales o totales, lo cual no es cierto, no es cierto. Ojo, el torniquete no produce gangrena, o no en los primeros minutos o en las primeras horas. Es decir, existe un manual que se llama Manual de Semiología de Ricardo Cediel, y este manual básicamente me dice a mí que el torniquete, ojo,
se puede administrar por un tiempo no superior a 2 horas, teniendo en cuenta que en el mismo manual especifica que la tolerancia de los órganos a la isquemia en caliente, ¿cierto?, es de 4 a 6 horas. Pero por recomendaciones del Colegio Americano de Cirujanos, entonces decimos que podemos aplicar un torniquete por un tiempo no superior a 2 horas, es decir, mal que le vaya a nuestro paciente, a las 2 horas ya tiene que estar en el hospital. ¿Listo? Entonces no hay problema alguno en la colocación del torniquete, todo va a estar bajo control. Siguiente paso, cuando hablamos de amputaciones probablemente vamos a requerir hacer una que otra maniobra. Entonces, lo primero es controlar el sangrado de nuestro paciente, podemos aplicar el torniquete. Es necesario aclarar que no todos los pacientes sangran demasiado, que de hecho algunos solamente presentan el corte y un pequeño sangrado. ¿Listo? Cuando es una amputación parcial, lo que debo hacer es colocar muchas gasas en el contorno de la extremidad y colocar vendas elásticas y de una vez aplicar el vendaje compresivo. Pero cuando se presenta una amputación total, ¿cierto?, que es el corte en tajo, ustedes se preguntarán por qué las imágenes tan fuertes, y es que en la vida real no vamos a tener dibujitos animados, vamos a tener estas imágenes que son las que vamos a tener que atender. Entonces, para efectos del ejercicio, entonces me voy a remitir aquí a este punto, y ¿qué tenemos acá? Tenemos un dedo, ¿cierto? Entonces, este dedo simboliza la amputación de una extremidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. ¿Listo? Cuando se presenta la amputación de la extremidad, vamos a agarrar la extremidad y lo primero que tengo que hacer es lavarla. Vamos a lavar la extremidad. Una vez la lavo, voy a agarrar una gasa o una compresa, la voy a humedecer y la voy a exprimir. Una vez la logro exprimir, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar, óigame bien, vamos a colocar el dedo dentro de la gasa. Entonces, una vez coloco el dedo dentro de la gasa, lo que voy a hacer es empezar a envolverlo, la gasa está húmeda, y lo voy a meter dentro de un recipiente de sello hermético, es decir, una bolsa Ziploc. Mírenlo acá. Si no cuenta con una bolsa Ziploc, podemos utilizar una bolsa convencional y le vamos a hacer muchos nudos. De esta forma logro proteger el dedo. Nótese que no está expuesto a la luz. ¿El por qué no está expuesto a la luz? Porque más adelante vamos a agarrar un recipiente con agua y mucho hielo, y lo que vamos a hacer es básicamente sumergir el dedo o la bolsa, ¿cierto?, en este recipiente para enfriar. Si usted coloca el dedo sobre hielo, se va a quemar. Si lo coloca directamente en agua, va a acelerar el proceso de putrefacción. Entonces, esta es la mejor forma de empaquetar un dedo y dejarlo listo para remitir al centro asistencial, donde el médico va a intentar reimplantar el dedo. La idea es que tengamos claridad frente al manejo. Entonces, ojo, empaqueto el dedo, recipiente y me lo voy a llevar. Ahora, volviendo al tema de las superficies y de los cortes, entonces no olvide el paso a paso. Primero, exponga la superficie y observe atentamente qué es lo que está ocurriendo. Segundo, entonces vamos a proceder a hacer presión directa si así el sangrado lo permite. Si definitivamente la primera gasa que coloqué se llena de sangre, entonces voy a proceder a colocar, ojo, oígame bien, el vendaje compresivo. Coloco gasas y con una venda elástica voy a envolver el contorno. Si definitivamente hay abulsión de tejido, entonces voy a rellenar ese pequeño orificio con muchas gasas hasta que quede completamente apresionadas las gasas, y voy a colocar otra gasa encima y procederé a realizar el vendaje compresivo. Por último, no menos importante, de hecho muy importante y vital, entonces el torniquete. En el pasado se decía que solamente fuerzas especiales, ejército, armada, policía podían colocar el torniquete, pero al día de hoy sabemos que el torniquete puede ser administrado por cualquier persona en el momento en el cual lo requiera, y es muy fácil de aplicar. ¿Listo? Solamente es cuestión de extenderlo, meter la extremidad y cerrar, reducir el espacio, marcar la hora exacta en que se coloca el torniquete. Si hay preguntas tales como, oiga, ¿y si no tengo torniquete, qué debería hacer? En ese orden de ideas, la invitación es, a partir de este momento vamos a intentar adquirirlo. Ya está de libre venta en el mercado, ya podemos encontrar torniquetes en el mercado desde 35.000 pesos, 40.000 pesos, 50.000 pesos en adelante.
Estos son de libre venta, entonces cualquier persona puede utilizar un torniquete en el momento que así lo requiera. Ahora, lo que tenemos acá es las imágenes del curso Stop the Bleed, ¿cierto? Pero abajo de color verdoso tenemos un torniquete que recibe el nombre de marinete español. El marinete español fue creado hace muchísimos años entre la Primera y Segunda Guerra Mundial y se utilizaba para evitar la pérdida de sangre desmesurada. Hoy tenemos un torniquete CAT, hay diferentes torniquetes, pueden encontrar torniquetes de diferentes precios como el torniquete XT3, podemos encontrar torniquetes por ejemplo como el torniquete Soft, pero dentro de todos los torniquetes entonces el más económico es el torniquete CAT. La pregunta que puede aparecer es, si yo coloco un torniquete en un brazo, ¿cierto? Por un corte, y me excedo en las 2 horas de colocación, ¿qué puedo hacer para evitar el excederme o qué va a pasar con el paciente? Entonces, grábese esto. Primero que todo, prima la vida sobre la extremidad. Probablemente va a perder la extremidad, pero, ojo, el paciente va a estar vivo. Segundo, contamos con equipos que se conocen como agentes hemostáticos. Estos agentes hemostáticos son muy especiales y lo que hacen es que ayudan en ese proceso de coagulación. ¿Cómo se aplica un agente hemostático? Es muy fácil. Entonces, lo primero que tengo que hacer es colocar el torniquete. Vámonos para la imagen. Entonces, coloco el torniquete, lo activo, tac, tac, ya está apretado, cierro, corto el flujo de sangre. Ahora, ¿qué voy a hacer? En la zona de corte voy a colocar el agente hemostático en mi mano, debe tener guante puesto y lo voy a colocar sobre la zona de corte. Voy a esperar 15 minutos por reloj, ¿listo? 15 minutos y a los 15 minutos procederé a quitar la mano. Si se controla el sangrado, perfecto, vamos a proceder a soltar el torniquete suavemente. Si libera el torniquete, si logró liberar el torniquete, mírenlo acá, está liberado y el sangrado cesó, listo. No vaya a quitar el torniquete, déjelo puesto pero no activado, sino déjelo así puesto nada más y avance con el lesionado. Si definitivamente falló el agente hemostático, nada que hacer, tocó dejar el torniquete puesto. Entonces, una cordial invitación es estar atento al factor tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva de puesto el torniquete? Bien, entonces vamos avanzando. ¿La idea cuál es? La idea es tener claridad en cuanto a los agentes hemostáticos. Los agentes hemostáticos se proponen como un elemento de gran ayuda frente al control de las hemorragias. Importantísimo que en los vehículos se piense en la idea de contar con paquetes para hemorragia. Entonces, ¿qué debe tener un paquete para hemorragia? Vendas elásticas, vendas de tela, vendas triangulares, ¿cierto? También deberá tener, ojo, gasas, apósitos, compresas quirúrgicas y apósitos quirúrgicos. También es buena idea contar con, ojo, vendajes triangulares, bolsas de diferentes tamaños, marcadores tipo Sharpie y, ojo, mínimo o al menos 2 torniquetes. De esta forma podemos evitar que se presente un sangrado que pueda exsanguinar a la persona, logrando hacer un tratamiento adecuado. Entonces, importantísimo el hecho de reconocer los agentes hemostáticos. En el mercado colombiano ya podemos encontrar los agentes hemostáticos y aparecen en diferentes presentaciones. ¿Qué tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, allá arriba tenemos el Quick Club deportivo. Esto es para deportistas de alto rendimiento, personas que estén haciendo algún tipo de ejercicio que presenten una lesión sangrante que amenace la vida. Tenemos el Quick Club táctico, que este es para los soldados. Tenemos el Flow Seal, perdón, por acá arriba, el Flow Seal, que es una solución inyectable en la zona de impacto por proyectil de arma de fuego o donde hay abulsión de tejido. Voy a descargar todo el contenido dentro de la herida y de esta forma lo que voy a hacer es que ayudo en ese proceso de hemostasia o de parada del sangrado. Tenemos el Celox, que se encuentra aquí a mi izquierda, ¿cierto? El Celox es una sustancia lechosa o puede venir en presentación de cápsulas, microcápsulas que se descarga sobre la zona de impacto, sobre la zona de corte y ahí voy a hacer presión constante. De esta forma el Celox lo que hace es que se expande y ayuda a hacer una compresión interna, es decir, de adentro hacia afuera. Tenemos el Celox Gaseous, que es la gasa para el manejo de hemorragias. Entonces, como se pueden dar cuenta, al día de hoy el torniquete
sigue vigente, se sigue utilizando, lo podemos utilizar todos nosotros y podemos salvar vidas. Podemos hacer mucho por contribuir a salvar la vida de las personas, simple con maniobras fáciles de aplicar. Esto ya tenemos un antecedente. En Transmilenio una persona sufrió un incidente, ¿cierto? Y no había nadie que le colocara un torniquete. Un torniquete pudo haber cambiado la historia de esta persona. Entonces, cordial invitación a seguir participando en sus procesos de capacitación. ¿Listo? Vamos avanzando. Cuando, controlo el sangrado externo, podemos encontrarnos con que se puede presentar un sangrado interno. Este lo vamos a encontrar en la letra C, que hace referencia a circulación, ¿cierto? Y cuando una persona está presentando un sangrado interno secundario a una colisión frontal, ¿cierto?, o lateral o posterior, cuando el cinturón de seguridad logra comprimir tanto la caja visceral que el vaso, el hígado o el vaso se logran afectar, entonces se presenta un gran sangrado y debo tener en cuenta estos signos y síntomas que van a ser relevantes a la hora de tomar la decisión de llevarme sí o no al paciente al hospital más cercano. ¿Qué vamos a encontrarnos acá? Vamos a encontrarnos una piel húmeda, piel fría, palidez, un tono de piel gris cenizo, un tinte azul en los labios y en las uñas, que simboliza que estoy perdiendo sangre, pero aparentemente no es una hemorragia externa, sino es una hemorragia interna. Vamos a notar que la respiración se torna agitada, vamos a ver que las pupilas se dilatan, un pulso acelerado, ¿cierto? Náuseas, vómito, debilidad, fatiga, mareo, desmayo o cambios en el estado mental. A veces alucinan o empiezan a hablar incongruencias. En este caso, lo mejor es montar al paciente a un vehículo lo más pronto posible y remitir al hospital más cercano. Entonces, dando claridad, presión directa, vendaje compresivo, empaquetamiento de heridas y el uso del torniquete. Si nota que hay una presencia de sangre abundante, no dude en utilizar el torniquete y sáltese todos los pasos anteriores. Recuerde que lo que hacemos, lo hacemos para que otros puedan vivir. Ahora, hablemos de prevención de incendios vehiculares. Importantísimo, pues, familiarizarnos con el triángulo del fuego. El fuego necesita 3 elementos para poder ser fuego: oxígeno, temperatura y material combustible. ¿Qué nos vamos a encontrar? Que el fuego es un proceso físico-químico de combustión lo suficientemente intenso como para producir luz, calor, vapores, humos y gases tóxicos. La idea, ¿cuál es? Es no permitir que se materialice un incendio. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien, primero identificando cuáles son los peligros que me genera un incendio. ¿Como cuáles? Por ejemplo, las emanaciones de vapores, humos y gases tóxicos. Su enemigo ni siquiera es el fuego, su enemigo realmente es el humo. Entonces, los invito cordialmente a que tomen atenta nota. Monóxido de carbono, dióxido de carbono, oxígeno, cloro, ácido sulfídrico, amoníaco, cianuro de nitrógeno, cloruro de acilo, ácido clorhídrico, agua, carbono, son los vapores, son las sustancias químicas presentes en el humo que son altamente cancerígenas y potencialmente letales para el humano. Dentro de los materiales combustibles que nos podemos encontrar en un incendio vehicular, podemos encontrar cuando transportamos sustancias o cuando están presentes simplemente en el vehículo. Encontramos gas natural, gas propano, gas butano, gas metano, oxígeno, hidrógeno, acetileno, GPL, gas licuado de petróleo, oxígeno, ¿cierto? Y en cuanto a líquidos, gasolina, tiner, alcohol, barsol, pinturas, ACPM, diésel, ¿cierto? Aceites, solventes, entre otros. Y en cuanto a elementos sólidos, madera, papel, carbón, cartón, textiles, metales, plásticos, cauchos, carne, entre otros. Recordemos que el humano clasifica en este tipo de incendio producido por elementos sólidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, a identificar. Así como el humano nace, crece, se reproduce y muere, el fuego tiene un comportamiento muy similar. Tiene una fase inicial o incipiente, una fase de conato, una fase de arder libremente y una fase de decaimiento. Entonces, ¿qué va a ocurrir? O de arder sin llamas. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo primero es detectar que normalmente los incendios se producen hacia la parte eléctrica, es decir, hacia el motor. Entonces, cuando se presenta el incendio, debo pensar seriamente en abordar el incendio por la rueda delantera sin abrir el capó.
ya que si usted abre el capó se puede presentar un fenómeno que está allá en la imagen que se llama backdraft, que es un flamazo muy intenso por mezcla de gases. Entonces, ¿qué hago? Agarro mi extintor con manguera y abordo el fuego por la rueda delantera, hay un orificio hacia el motor y voy a descargar todo el extintor dentro del motor sin abrir el capó. De esta forma va a ser mucho más eficiente el hecho de utilizar el extintor. Si ya hay flamas, siempre aborde al vehículo, es decir, si este es el vehículo, abórdelo siempre en diagonal, nunca de frente o por los lados, sino siempre en diagonal, porque son las zonas más seguras o son las zonas de protección. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La idea es que si se materializa el fuego en el motor, es impedir que pase hacia la parte donde está la cojinería o hacia donde está el resto del vehículo. Entonces vamos a atacarlo en una forma oportuna y eficiente. Es importante que usted verifique que la persona que le recarga los extintores sea una persona que lo haga en una forma idónea y que sea lo más seguro posible. ¿Qué es un extintor? Es un equipo portátil el cual es utilizado para combatir conatos de incendio, ¿cierto? O fuegos en su etapa inicial o incipiente, es decir, fuegos muy pequeños. Nos podemos encontrar con lo siguiente: dentro de los componentes del extintor tenemos el manómetro, ¿cierto? La aguja amarilla siempre tiene que estar sobre la franja verde, que nos indica que está listo para su uso. Si está sobre la franja roja, ¿cierto?, indica peligro. Puede ser porque está despresurizado o descargado o porque está sobrecargado. También nos vamos a encontrar con otras partes del extintor, como lo son las manijas de transporte, el seguro, nitrógeno, el polvo químico seco o la sustancia que tenga en su interior. Más adelante lo vamos a ver. Los extintores pesados, ¿cierto?, normalmente tienen manguera. Los extintores livianos son aquellos que se reconocen porque tienen boquilla. Importantísimo, si usted tiene vehículo, hable con su proveedor de extintores para que le coloque, ojo, manguera a su extintor de 10 libras. Si puede tener un extintor de 20 libras sería magnífico, porque se convierte en un equipo más eficiente para prevenir y controlar los incendios. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar acá? Que encontramos diferentes equipos contra incendio, dentro de los cuales están los fijos, como lo son los rociadores, monitores, gabinetes e hidrantes, y los equipos portátiles, como lo son, ojo, los equipos manuales y los equipos rodantes. Los equipos manuales se dividen en enfriantes y sofocantes. Los equipos rodantes tienen unas funciones un poco más especiales. Vamos avanzando y la idea es que vayan aprendiendo un poco más. ¿Qué tenemos acá? Tenemos los equipos rodantes, estamos hablando del satélite, ¿cierto? Y los tipo carreta, que son extintores que van a encontrar normalmente en las firmas de servicios petroleros, en campo. Ahora, hablemos de equipos portátiles. Tenemos extintores acá un poco especiales, ¿cierto? Dichos extintores, entonces, por ejemplo, tenemos agua, ¿cierto?, en ambos extintores, pero tenemos al lado derecho agua a presión, en el lado izquierdo tenemos agua con espuma o con agente penetrante. Son incendios de la clase A, es decir, sólidos ordinarios ricos en celulosa, capaces de producir ceniza, los que podemos apagar con este extintor de agua. Bien sea agua con espuma y agua a presión. Importantísimo también tener en cuenta que dependiendo del tipo de fuego, asimismo existen extintores específicos para atacar. Por ejemplo, tenemos allá arriba incendios de la clase B y C, que tienen que ver con líquidos inflamables, grasas y gases, y tenemos que ver con equipos eléctricos, electrónicos y energizados. Aquí, ¿qué vamos a tener? Tenemos un extintor rojo liviano, ¿cierto?, que en su interior trae polvo químico seco normal, tipo BC. Le apaga líquidos inflamables y equipos eléctricos. El único problema que tiene es que hace reguero. Lo feo de las fiestas es recoger el reguero. Tenemos acá, ojo, nuestro extintor, en este caso polvo químico seco multipropósito ABC, o un componente rico en sal, bicarbonato y urea. Y este extintor le apaga incendios clase A, clase B y clase C, es decir, incendios por sólidos ordinarios, por líquidos inflamables y por equipos eléctricos, electrónicos y energizados. Es decir, es un equipo que le funciona muy bien para su vehículo, y de hecho este es el extintor que exige la policía de tránsito. Para encontrar para vehículos eléctricos, ¿cierto?, los extintores de agente limpio Solcaflan.
De este extintor se corre un rumor que salió del mercado, lo cual es falso. Pero sí es importante destacar que se firmó un tratado donde se prohíbe la importación de agente limpio Solcaflan o de HCFC, que es del hidroclorofluorocarbonado. Y al día de hoy, entonces, quien tenga polvo químico, Solcaflan, perdón, o HCFC, lo puede vender, pero no puede importar. Eventualmente estos extintores van a salir del mercado y serán reemplazados por los extintores de anhídrido carbónico o gas carbónico, teniendo en cuenta que, ojo, ya han salido nuevos extintores. Hay un extintor que arroja agua pulverizada, es altamente eficiente, ¿cierto? El extintor de anhídrido carbónico o gas carbónico funciona muy bien en incendios clase B y clase C, pero tiene un problema, y es que no se debe operar en recintos cerrados o en espacios muy reducidos. En ese orden de ideas, pues tenemos una serie de tareas a tener en cuenta. ¿Listo? ¿Qué vamos avanzando? ¿Qué vamos a tener acá? Extintores para cocina, pero esto ya no nos concierne a nosotros, sin embargo lo vamos a hablar. Este extintor trae algo que se llama acetato de potasio, y este funciona como una sustancia para apagar los incendios de cocinas tipo industrial. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de una hamburguesa El Corral, un asadero, ¿cierto?, donde proveen alimentos en grandes cantidades, para proteger la materia prima funciona mucho el acetato de potasio. Vamos avanzando y, ojo, cuando usted vea un incendio clase A, busque un extintor verde, plateado, amarillo y blanco, ¿cierto? Cuando usted vea un incendio clase B, entonces vamos a hablar de que debe buscar un extintor rojo pesado, que es el de gas carbónico, rojo liviano, polvo químico seco, amarillo, polvo químico seco multipropósito, o blanco, como lo son los agentes limpios y de Solcaflan. Para un incendio clase C, entonces el mismo del clase B, rojo liviano, rojo pesado, porque son extintores de doble función, y o utilizaremos los multipropósito. Decálogo del fuego. Debo tener en cuenta lo siguiente. Primero, conserve la calma, regule la respiración, entienda qué es lo que está pasando. Segundo, vamos a identificar la clase de incendio y en qué fase está, ¿cierto? Clase de incendio A, fase de libre combustión, o inicial o incipiente, o en fase de conato. Siguiente, busque la clase de extintor adecuado y vamos a revisar el color, las etiquetas y confirmar que sí está apto para su uso. Siguiente paso, vamos a girar el pin de seguridad como encendiendo un vehículo y vamos a retirar el pin de seguridad. Vamos a hacer 2 descargas y vamos a apuntar hacia la base del fuego. Una vez apunto hacia la base del fuego, lo que voy a hacer es que voy a disparar en una forma intermitente, siempre en vertical, para garantizar tener un buen rango de visión. Acérquese al fuego siempre garantizando que el viento esté a su favor, es decir, que el viento esté soplando de atrás hacia adelante, facilitando que la flama se corra hacia el sentido opuesto para que usted se pueda acercar más. Pilas, descargue el extintor apuntando con la manguera hacia la base del fuego, ¿cierto? Si el fuego no me permite acercarme hasta 10 metros de distancia, lo mejor es ordenar un proceso de evacuación, no se ponga en riesgo. Ahora, cabe aclarar que un extintor de 10 libras tarda más o menos entre 15 y 20 segundos en desocuparse totalmente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer descargas intermitentes e intentando rodear al fuego. También, ojo, una vez se acaba el extintor, voy a proceder a acostarlo. Cuando acuesto un extintor, esto es una señal que indica que el extintor ha muerto. Entonces, ¿tienen preguntas? Háganle con toda confianza, los voy a invitar a que por favor nos las hagan llegar vía mail o vía WhatsApp y vamos a estar atentos a responder todas sus preguntas. Muchísimas gracias a todos por su atención y por su asistencia y nos veremos en una próxima ocasión. Por favor, no olvide, ojo, no olvide continuar con sus procesos de capacitación. Esto es muy importante, estos son temas que salvan vidas. Un feliz día y espero que estén bien todos y que hayan aprendido harto.